la clase de hoy es corta en contenido, pero es compleja en el tema que van a ver y tienen que prestar mucha atención. No es difícil, pero tienen que trabajarla, sobre todo para entender los conceptos que agrupa, pero no es complicado. Hasta yo les diría que una vez que ustedes lo practican es sencillo, pero les lleva un tiempo eh, incorporar algunos de estos conceptos. Más que nada lo que vamos a ver hoy son estas tres, van a ver la consulta de resumen, la subconsulta, que este es un tema que le cuesta muchísimo en el parcial y que tienen que practicar, digamos, y el tema de las vistas. Entonces, bueno, empezamos. Fíjense en las consultas de resumen, dice son consultas cuyas filas resultantes son un resumen de la fila. ¿Resumen qué? ¿Qué tienen ustedes por resumen? Si yo le digo que hagan un resumen de un texto, un resumen de un libro, un resumen de un capítulo, ¿qué es lo que entienden ustedes por resumen? Lo más importante. Lo mínimo posible. Bueno, lo más importante o la reducción, digamos, de lo que ustedes están viendo. En este caso, por ejemplo, fíjense, yo acá tengo una tabla que dice oficina, región y ventas, y luego voy a hacer un resumen de esta tabla. Entonces acá tengo para centro, tengo 150.000, para este tengo 1.796.000, y lo que está haciendo, ¿qué? ¿A qué se refiere en este caso con resumen? ¿Por qué oeste es 1.220.000? ¿A qué se refiere? ¿A que oeste es qué cosa? La suma de todas las oestes, región oeste. Sería la suma de esta tabla de todos los registros cuya región sea igual a oeste. ¿Estamos? Fíjense que en este caso tienen oeste con 836.000, oeste con 186.000. Y si yo sumo esos valores, seguramente me va a dar 1.022.000. ¿Estamos? Entonces, lo que tienen que darse cuenta que lo único que se busca con las consultas de resumen es, como dice la palabra, obtener un resumen de la fila de la tabla de origen, y estas a su vez pueden ser resumen de otras filas. O sea que si yo, por ejemplo, supongamos que para el caso de las elecciones yo quisiera sacar un resumen de los que votaron lo que votaron por localidad, luego lo que votaron por provincia. Entonces primero iría por la localidad y luego iría por la provincia. ¿Se entiende, no? Lo que quiero hacer es un resumen, digamos, o un total, digamos. En este caso es una suma, pero pueden tener otro tipo de operación, digamos, podría ser un producto o algún otro tipo de operación que ahora vamos a ver. Fíjense que la sintaxis no es más que lo que ustedes ya han estado practicando en el día de ayer, que ponen select, la lista de operación. Acá la lista de operación, ya ahora cuando veamos la parte práctica, tiene una característica, y que es que el primer campo tiene que ser obligadamente la consulta con la cual ustedes quieren agrupar. Entonces, si yo acá quiero agrupar por región, entonces acá tendría que decir select región, coma, y luego por lo cual quiero totalizar sería suma de ventas, o sum ventas. ¿Estamos? En algunos lenguajes esto es obligatorio, que el primer campo sea el campo que ustedes van a totalizar o no van a totalizar. En algún otro motor de base de datos eso no es obligatorio, ¿no? En PostgreSQL creo que sí es obligatorio. En Oracle, por ejemplo, no es por defecto, ya le muestra por defecto por lo cual ustedes están totalizando. Fíjense que después viene el from, luego viene el where, luego viene el group by. El group by es, fíjense que le dice las columnas de agrupamiento, que es la columna por la cual ustedes quieren agrupar, que en este caso sería solamente por ventas. Luego tiene un having, que fíjense que el having en este caso ya vamos a ver, pero funciona, es lo mismo que en el where, que solamente es un filtrado por condiciones. La diferencia está en que el having se utiliza para cuando yo hago consulta de resumen, y el where se utiliza para todos los demás casos. O sea que para este caso en particular tienen que utilizar el having, porque estoy trabajando con consulta de resumen. Eso tenganlo en cuenta, porque el resultado puede llegar a ser diferente. ¿Estamos? Y después el order by, para que me aparezca ordenado. Entonces en esta tabla de resultados quiero que me aparezca ordenado por región a la inversa, o por el total de ventas. Entonces yo ahí voy agrupando. Entonces lo que yo puedo utilizar para las consultas de resumen son los que se llaman funciones de columna.
Las funciones de columna, eso vamos a ver la clase que viene, son funciones que ya vienen predefinidas. Por ejemplo, esta que dicen la función suma, que es la que vimos recién, es una función sum que ya viene predefinida, digamos, a sumar todos los atributos de esa tabla. Pero ustedes podrían crear sus propias funciones y después trabajarlas, digamos, como ustedes quisieran. Eso vamos a ver ya en la clase que viene, ¿no? Entonces dice, en la lista de selección de una consulta aparecen funciones de columna, o sea que acá yo, como les decía, voy a tener select, luego voy a tener por qué campo quiero hacer el agrupamiento, que en el caso anterior se acuerdan que es el de región, y después viene la función o la función de columna o de agrupamiento que yo quiero realizar, que en este caso sería una suma de las ventas, ¿estamos? La función suma. Las funciones más comunes, fíjense, o las funciones que yo podría llegar a usar, y como les repito, estas son las que vienen por defecto en SQL, digamos, pero ustedes pueden crear sus propias funciones, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Pero las funciones que ustedes pueden utilizar son la función de suma, de promedio, la desviación estándar, el mínimo de un atributo de una columna, el máximo de una columna, una función cuenta, que fíjense que en el caso anterior, por ejemplo, si yo hubiera utilizado, por ejemplo, acá en vez de utilizar un select región sum de ventas, quiero utilizar un cuenta, ¿cuánto para oeste cuánto me daría si yo estoy utilizando la cuenta y no la suma? En este caso me dio 1.022.000 porque estoy utilizando la función suma, ¿no? Y para la cuenta, ¿cuántos registros tengo yo para oeste? En esta tabla, ¿cuántos registros tengo que corresponden a oeste? Dos nada más. Dos. Y para este, ¿cuánto tienen este como región? 4. 4. Sí, aunque uno tiene 0, pero sí sería 4. Entonces, fíjense en que estas son las funciones que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, si yo utilizara el máximo del máximo de las ventas, ¿cuál sería el máximo de las ventas para este? ¿Cuál sería el valor máximo para este? 735.000. ¿Se entiende, no? Entonces lo que yo estoy haciendo es un agrupamiento, pero según la función que yo quiero practicar o que yo quiero utilizar. ¿Estamos? Puedo utilizar con el nombre de la columna o con asterisco y lo voy a contar. Perdón, todos los registros. Entonces, si yo quiero calcular el promedio de la columna 1, fíjense, yo tengo la columna 1, ¿qué es lo que yo tendría que escribir? Select, y después del select va el atributo por el cual yo quiero agrupar. ¿Por cuál columna agruparía yo en este caso? Col 1. Col 1, coma, y luego iría la función. ¿Cuál es la función para sacar el promedio de la columna 1? ABG. El ABG de col 1. ¿Estamos? En este caso no lo puso acá select el primer atributo por cual quieren agrupar, digamos. Recuerden que eso es opcional y todo depende del motor de base con el cual ustedes trabajen. Hay motores en el cual va a ser obligatorio que lo escriban y otros motores que lo ponen por defecto. Eso se van a dar cuenta a medida que lo vayan trabajando. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo tengo esta tabla y yo digo mostrar la suma de las ventas de los empleados de la oficina 12, la suma de las ventas, ¿por qué tendría yo que agrupar? Select, ¿por qué agruparía? ¿Cuál es el atributo que tengo que agrupar? Oficina, ¿no? A ver, oficina. Sí, oficina. Y luego, ¿qué función agruparía para usar la suma de las ventas? Luego sum ventas. Sum ventas. ¿De qué tabla?
de la tabla de empleados. La tabla de empleado. ¿Y utilizaría un where o utilizaría un having? ¿Qué es lo que tienen que utilizar ustedes? ¿Qué es lo que tienen que utilizar? ¿Un where o un having? ¿Se acuerdan que el where es para todo y el having es cuando ustedes van a trabajar con funciones de agrupamiento? Entonces acá, ¿qué utilizarían? ¿Un where o un having? Un having. ¿Estamos? Entonces, bueno, acá le está faltando le está faltando la oficina, pero sería select sum de venta from empleado where. Bueno, acá también bueno, acá en este caso le daría lo mismo, digamos, pero el que tienen que utilizar ustedes y obligadamente lo van a tener que utilizar es el having, ¿no? Esto son corregir, acá tendría que decir having. Y acá es opcional que le digan oficina, porque si no, lo único, si yo ejecutara esto, lo único que me daría como resultado sería el total de las ventas para la oficina 2, o sea que agarraría 305.000, agarraría 286.000, y creo que no tengo, y 143.000, sumaría las 3 y me mostraría el resultado, ¿no? Pero fíjense que no es complicado, digamos, es solamente decirle qué función de agrupamiento quieren. Yo les recomiendo siempre que escriban acá cuál es el atributo por el cual van a agrupar, para que les quede como un indicador, y porque en algunos motores de base de datos es obligatorio, digamos, porque si no lo único que le va a quedar es un resultado, digamos, supongan que acá la suma de la oficina 12 le queda 1.000.000 y acá le va a quedar 1.000.000 y no le va a decir nada más. En cambio, si acá le dicen oficina 12 1.000.000, entonces ustedes saben que ese 1.000.000 son las ventas para la oficina 12, ¿no? Bueno, tienen el group by, que no lo habíamos visto hasta ahora, pero el group by dice que permite obtener subtotales, que es lo que estamos viendo, digamos, que agrupa los datos de la tabla origen y produce una única fila de resumen por cada grupo formado, que es lo que habíamos visto acá, digamos, cuando habían hecho para región, que obtenían los totales de venta. Entonces yo tengo que hacer un group by por región. Entonces fíjense, para esta tabla, que yo tengo las tablas de empleado, dice mostrar el total de ventas agrupadas por título. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Select, ¿y qué es lo que iría después? ¿Cuál es el campo por el cual yo quiero agrupar? ¿Por qué campo quiero? Por título. Select título, coma, y luego iría a la función de agrupamiento. ¿Cuál es la función de agrupamiento? ¿Qué sería? ¿Un sum, un count, un promedio? ¿Qué sería? Si quiero mostrar el total de ventas. ¿Qué diría? ¿Un sum sobre qué campo? Sobre ventas. Sobre ventas. From, y ahí iría la tabla. ¿De qué tabla iría? ¿Sobre qué tabla trabajaría? Empleado. ¿Le pondría algún where o algún having? ¿Le pide alguna condición? Así como está puesto el empleado, ¿le pide alguna condición? No. Y luego iría a un group by, porque yo quiero que estén agrupadas por. ¿Y por qué estarían agrupadas? ¿Por qué campo estarían agrupadas? Por título. Entonces fíjense, acá sí, bueno, acá fíjense que ya les puse acá el select título. Como le vuelvo a repetir, esto es opcional, digamos, en algunos motores y en otros no. Por defecto yo casi siempre lo escribo, digamos, para que a ustedes le digan, por ejemplo, representante y le aparezca el total de representante, o dirección de venta y el total por dirección de venta, ¿estamos? Luego le aparece el sum, porque es la función que ustedes quieren agrupar, y de la tabla de empleados agrupadas por título. ¿Cuántos títulos tienen acá en este caso? ¿Cuántos títulos distintos tienen? Dos nada más, representante y dirección de venta, no tienen más. Entonces
va a ser un agrupamiento donde le va a mostrar solamente dos registros, el total para representante y el total para dirección por ventas, ¿no? Bueno, el having dice que es similar al where, pero permite seleccionar varias filas de la tabla resultante, y el having lo tienen que utilizar obligadamente con una consulta de resumen, ¿no? Pero se utiliza de la misma forma, solamente sirve para poner las condiciones. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo, dice mostrar el promedio de la edad agrupada por oficina cuyo promedio de ventas por oficina sea mayor que 5.000. Mostrar el promedio de edad. Entonces, si quiero mostrar el promedio de edad, ¿qué utilizaría? ¿Cuál sería la función de agrupamiento para mostrar el promedio de edad? Select, ¿qué cosa? Si quiero mostrar el promedio para una suma, la suma, y para el promedio, ¿cuál es? ABG. El ABG. ¿Sobre qué campo harían el promedio? Select el ABG. Edad. Sobre edad. Bueno, y antes de mostrar el select ABG de edad, tienen que ir, ¿por qué quieren agrupar el campo por el cual quieren ustedes que agrupen? ¿Cuál sería el campo de agrupamiento en este caso? Oficina. Entonces diría select oficina, coma, ABG de edad, y ahí iría un where o un having. Bueno, iría from la tabla de empleado, y después que iría un where o un having. ¿Qué es lo que sería? Un having. Having. ¿Y cuál sería? Dice cuyo promedio de ventas por oficina sea mayor que 5.000. Entonces, ¿qué es lo que iría ahí? ¿Cómo saco yo el promedio de ventas por oficina? Ahí iría un having. ABG ventas mayor que... El ABG de ventas sea como... ¿Cuál es la condición que me están pidiendo acá? Que sea mayor que ¿cuánto? 5.000. Sea mayor que 5.000. Eso es lo que le voy a pedir. Entonces fíjense, select. ¿Por qué le pongo oficina? Porque yo quiero que en el resultado final me muestre oficina y el promedio por oficina. From, de la tabla de empleados, agrupado por oficina. Having, donde la condición es que el promedio de ventas sea mayor que 5.000. Ahora, ¿este promedio de ventas es el promedio de toda la tabla o el promedio de la oficina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Este es el promedio de toda la tabla donde dicen ABG de venta o el promedio de la oficina de la tabla? Es de la oficina. Por eso es que fíjense que acá yo al ponerle having, lo que estoy diciéndole es que si yo lo hubiera puesto el where sería de toda la tabla, pero al ponerle having estoy teniendo en consideración que está haciendo por lo que está agrupado. En este caso es por oficina. ¿Se entiende, no? Y bueno, fíjense que esto es la parte de consulta de resumen. No es más complicado que eso, digamos, y realmente no es difícil, digamos. Lo único que tienen que tener en cuenta es por qué quieren hacer el agrupamiento. Y en este caso hicimos agrupamientos simples, digamos, porque hicimos por un solo campo, pero supongamos que quieren trabajar con la tabla de elecciones, podrían hacer el agrupamiento por provincia, luego por departamento y luego por ciudad, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces haría 3 niveles de agrupamiento. En este caso siempre estamos trabajando, como estamos viendo por primera vez, por un solo nivel, pero puede ser por más de un nivel. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? Miren que esta parte es fácil, digamos. Lo que se viene ahora es un poquito más, no complicado, pero hay que pensar un poco más. Y ahí la diferencia de usar el having y el where es que si uso having no va a tomar las partes nulas donde en la oficina no hay nada. No, la diferencia va a estar en que si yo utilizo el having va a trabajar con el agrupamiento que vos definiste arriba. Como vos acá pusiste agrupados por oficina, entonces el having va a trabajar con la agrupación por oficina.
Mientras que si yo utilizara el where, acá el where va a trabajar con el promedio total de las ventas de toda la tabla y no de lo que yo estoy haciendo del agrupamiento por oficina. ¿Se entiende o no? O sea, acá al utilizar el having le estoy diciendo que me trabaje con este agrupamiento que yo definí previamente. Esa es la diferencia que hay. ¿Lo pueden ver? ¿Se entiende o no? O sea, si yo utilizara el where es un filtrado sobre todos los registros de toda la tabla. No te importa si vos hiciste un agrupamiento o no hiciste un agrupamiento, te va a trabajar sobre todo. Pero si vos utilizas el having sí trabaja con el group by. Entonces, si acá yo estaba agrupado por oficina, entonces el having va a trabajar con este promedio de venta de lo que está agrupado por oficina, digamos. Por eso es que si la oficina 12 es mayor que supongamos que tiene 5.500, lo va a mostrar. Pero si la oficina 12 tuviera 3.500, como el promedio no es mayor, entonces no lo va a considerar. ¿Se entiende o no? Igual, de todos modos, la idea es que siempre que ustedes trabajen con el group by y tengan que poner alguna condición para evitar problemas, lo que van a tener que hacer es trabajar con el having. Eso le va a evitar, digamos, que tengan que hacer este tipo de análisis. Siempre que tengan el group by y tengan que poner una condición, van a trabajar con el having, para que el having tome el agrupamiento que ustedes habían hecho previamente. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al otro tema? A ver, Alfredo Cruz, ¿alguna pregunta? No, entendí que, bueno, por lo menos me queda claro que Having sí o sí trabaja con Group by y solo trabajaría con los campos agrupados y Where toma todo el tabla. Sí, de todos modos, acá lo que es importante es esto, digamos, que ustedes pongan siempre select, por qué quieren mostrar el agrupamiento, la función que ustedes quieren utilizar, indican de qué tabla, y el group by para indicarle por qué quieren hacer el agrupamiento. Como yo les decía, si ustedes tuvieran una tabla de votos, digamos, tendrían que hacer agrupados por provincia, departamento, localidad o ciudad. No es mucho más difícil que eso. Ahora, el tema que vamos a ver ahora, por ahí es un poco más, que lo tienen que practicar un poco más, que es el tema de subconsulta, que es un tema que a veces les cuesta. ¿Sí? Si no utilizaríamos el group by, el having funcionaría igual que el web. Y depende del motor de base de datos. Lo que pasa es que no tiene sentido utilizar el having si no tenés el group by. Sería igual que el where. Pero puede ser que algún motor de base, no sé específicamente cómo trabaja Postgre, pero puede ser que Postgre te obliga a que relacione el group by con el having, digamos. O sea que si le escribís having solo sin el group by te salta un error y tengas que escribir sí o sí el where. Pero eso depende por ahí mucho del motor de base de datos. Por eso tenés que practicarlo, digamos. No sé si es igual para todos los motores de base de datos en ese caso. Habría que hacer la prueba. Por ejemplo, esto que yo te digo acá, que es el oficina, ¿por qué quiero yo agruparlo? En algunos motores de base de datos es obligatorio, en otros no es obligatorio. Algunos ya te lo muestran por defecto, entonces vos solamente pones select abg dat y ya te lo muestra, digamos. Porque sabe que vos estás haciendo un group by, entonces de oficina, entonces oficina lo va a poner antes, porque es hasta lógico, digamos. Pero en algún otro motor de base de datos no, entonces lo tenés que escribir. Pero eso no, para evitarse el problema ese de averiguar en qué motor funciona y en qué motor no funciona, lo conveniente es siempre escribir eso, digamos, el campo o los atributos por los cuales ustedes están agrupando, escribirlo antes, digamos, así se evitan ese inconveniente. ¿Estamos?
¿Estamos o no? Sí, profe. Si no hay más preguntas, sigamos. Una subconsulta dice es una sentencia CL que aparece dentro de otra sentencia CL llamada consulta principal. Ahora esto es como lo que ustedes vieron en análisis matemático 1, que ya verían desde la primaria. ¿Quién les marca precedencia? Supongamos que ustedes tienen los paréntesis adentro y los paréntesis afuera. ¿Qué operación se resuelve primero? ¿Los paréntesis que están adentro o los paréntesis que están afuera? Lo más interno a lo más externo. Bueno, esa pregunta que es de séptimo grado, a veces le cuesta ver. Es como ustedes dicen, digamos, lo de adentro primero y después se hace lo de afuera. Lo mismo pasa acá. Entonces dice, se puede encontrar en la lista de selección cuando ustedes ponen los atributos, digo, select, nombre, coma, domicilio, y ahí yo podría poner un paréntesis. Entonces entre ese, en vez de poner un atributo, yo podría poner otro select, por ejemplo. Y eso me devolvería algún resultado. A eso se refiere con la lista de selección. Puedo escribir en la cláusula where, que es donde lo vamos a trabajar ahora, o casi todo, o en la cláusula having, que es casi lo mismo, digamos. ¿Estamos? Y una subconsulta tiene una sentencia igual a la sentencia select normal, exceptuando que aparece encerrada entre paréntesis. Entonces, si yo tengo dos select encerrados entre paréntesis adentro y uno afuera, ¿cuál se resuelve primero? ¿Cuál de los tres select se resuelve primero? ¿El de afuera, el intermedio, digamos, o el select que está entre paréntesis, que estaría en un tercer nivel? ¿El primer nivel o el segundo o el de tercero? El tercero. El de tercero, porque es lo mismo. Esto es lo mismo, que tenganlo en cuenta, que es lo mismo que cuando ustedes van a hacer la precedencia, digamos, de las operaciones matemáticas. Se hace el que está el más interno, digamos, de adentro para afuera. No puede contener ni la cláusula order ni unión. Eso no lo pueden escribir, y si le salta un error, porque usted quiere que aparezca ordenado, no se puede hacer eso. Siempre se realiza primero la subconsulta y luego la consulta principal. Entonces, si tuvieran 3 niveles de subconsulta, siempre se va a hacer la más interna hasta la más externa, hasta la consulta principal. ¿Estamos? Un ejemplo, fíjense, dice: mostrar el número y el nombre de los empleados cuya fecha de contrato sea igual a la mínima fecha de la tabla de pedidos agrupados por oficina. Entonces, ¿cuál sería el CL que iría adentro? ¿Qué es lo que tienen que resolver primero? A esta parte que dice mostrar el número y el nombre del empleado, o esta que dice la mínima fecha de la tabla de pedidos. ¿Cuál sería la consulta que van a escribir adentro, digamos? Acuérdense que lo que se ponen adentro es lo que se va a resolver primero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que resolver primero? ¿Mostrar el número y el nombre o mostrar el mínimo de la fecha? Mínimo de la fecha. Bueno, si yo quiero mostrar el mínimo de la fecha, ¿qué es lo que tendría que escribir? Select, ¿qué más? ¿Qué función de agrupamiento utilizaría? ¿Cómo hago yo para obtener el mínimo de una tabla? Así como ustedes obtenían la suma, era para sumar los valores de una tabla, el ABG para calcular el promedio, y para el mínimo, ¿cuál es la función que van a utilizar? Select, ¿qué más? ¿Qué función creen que van a utilizar para el mínimo de la tabla de pedido? Min. Sería select min. Acá sería tabla de pedido, select min, fecha, porque fecha pedido, ¿no? From, la tabla de pedidos. Ese select min, fecha de la tabla de pedidos, ¿cuál sería el valor? ¿Cuál de los dos valores es el más pequeño? ¿El 11 del 1 del 90 o el 15 del 4 del 90? El 11 del 1 del 90. Entonces después lo que tienen que hacer es mostrar el nombre y el número de los empleados. Si yo quiero mostrar el número y el nombre del empleado, ¿qué es lo que tengo que... ¿Cómo muestro, digamos? Para mostrar el número,
¿Cuál es el campo que representa acá el número dentro de la tabla de empleados? Y el nombre. Select, ¿qué cosa? Select num empleado y coma nombre. Select num empleado, coma nombre. From ¿qué tabla? Empleado. From la tabla de empleado. Y después dice cuya fecha. Entonces ahí sería un where o sería un having. Fíjense que le dice agrupada por oficina. Having, porque tenemos la condición de la fecha. Bueno, probamos con un having. Y, bueno, pero ella primero agrupada por. ¿Por qué estaría agrupado? ¿Por qué campo de todo lo que tienen acá tiene que estar agrupado? Agrupado por group by Oficina. group by oficina. Y luego iría un having. ¿Y cuál sería la condición? Si yo acá cuando yo hago ese select mínimo de la fecha de pedido from la tabla de pedido, ¿qué me va a devolver? ¿Una tabla, un número, una fecha o un registro? ¿Qué me va a devolver? Si yo hago select fecha fecha pedido from select min de fecha pedido from pedido, ¿qué me va a devolver? Si yo escribo solamente la mínima fecha de esa tabla. sí, ¿y qué me va a devolver eso? Ustedes dijeron hace rato 11 del 1 del 90. ¿Y ese 11 del 1 del 90 qué es? ¿Es un número o es una fecha? ¿O es un registro? Una fecha. Una fecha. Entonces, si yo quiero comparar una fecha, tengo que compararla con otra fecha, ¿o no? Es como que yo quiero comparar, decía un profesor mío de matemática, manzanas con peras. No se puede comparar manzanas con peras. Entonces, de esta tabla de empleado, ¿cuál es el campo que representa la... para que yo pueda... ¿Cuál es el campo que voy a tener que utilizar para compararlo con ese select? ¿Cuál campo corresponde a una fecha acá? Dentro de la tabla de empleado. ¿Ah? Contrato. Contrato, entonces voy a decir donde having contrato sea mayor que el select del mínimo de la fecha de pedido from pedido. Entonces tenemos select mínimo de la fecha de pedido from pedido. ¿Y esto qué me va a devolver? El mínimo me va a devolver una sola fecha, digamos, un solo número. Acá está mal, acá tendría que haber puesto un having. Tendría que haber puesto, acá le está faltando el having y le está faltando el group by. ¿No? A ver, lo corrijamos ahora, ¿no? Antes que me siga olvidando. Entonces acá tendría que ir un having, donde el contrato sea mayor que tanto. Pongamos acá grow by, agrupados por qué campo. Dice que la fecha sea igual. Oficina. Having contrato sea mayor que tanto. ¿Cómo decía? Perdón. Y la fecha dice que tiene que ser igual. Ah, bueno, No, que no mayor, tiene razón. Tiene que ser igual, sea igual a la... O sea que acá tengo que buscar todo lo que tengan que esté agrupado por oficina cuya fecha sea igual a esa al mínimo de la fecha de pedido from pedido. Ahora de vuelta, y porque ahora vamos a hacer varios ejercicios de este tema, porque esto es generalmente lo que le cuesta. ¿Qué es lo que se va a hacer primero? ¿Lo que está en rojo o lo que está en azul? Rojo. Lo que está en rojo, porque es lo interno, y después se hace lo que está en azul. ¿Estamos? En este caso creo que no habría diferencia entre colocarle con el where o con el having. Después sería más correcto trabajarla con el having por el tema de la que lo hicieron con un group by. Ahora veamos algún ejercicio por ahí un poco más completo. Dice mostrar la oficina y la ciudad de la oficina cuyo objetivo
sea mayor que alguna de las sumas de las cuotas de los empleados agrupados por oficina. Sea mayor que alguna de las sumas de las cuotas de los empleados agrupados por oficina. ¿Cuál sería la subconsulta? La consulta principal, ¿cuál sería? ¿La de oficina y ciudad o la de la suma de las cuotas de los empleados? ¿Cuál sería la subconsulta, chicos? Oficina y ciudad. ¿Esa qué sería? ¿Su consulta o la consulta principal? La consulta principal. La consulta principal. ¿Y la subconsulta cuál sería? Fíjense, dice la suma de las cuotas de los empleados agrupados por oficina. Esa sería la subconsulta. ¿Y cómo hago yo para escribir la suma de las cuotas de los empleados? CL. ¿Cómo hago yo para escribir la suma de las cuotas? ¿Qué función utilizaría? ¿El ABG? ¿Sum de qué? De cuota. Claro, sum de cuotas, así se llama. From, la tabla de empleados. Y luego me dice agrupados por oficina. ¿Eso iría en la consulta principal o en la subconsulta? Este agrupamiento iría por en la consulta principal o en la subconsulta. ¿Qué dicen ustedes? Agrupados por oficina. En la subconsulta. En la principal. ¿Ah, no? Sí, perdón, en la subconsulta, tenés razón. Entonces ya select sum cuota from empleado agrupado por oficina. Y ahora en la consulta principal, ¿qué es lo que tengo que escribir? Dice la oficina y la ciudad de las oficinas cuyo objetivo sea mayor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir? CL. ¿Cuáles son los campos que quiero que se muestren? Fíjense, ya acá le está escribiendo todo, le está diciendo todo ya. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Oficina y ciudad. Oficina, ciudad, from, de la tabla de empleados. Acá es mostrar la oficina y la ciudad de la oficina. Entonces oficina y ciudad acá de la tabla de oficina, cuyo objetivo sería el objetivo ¿cuál sería? Este atributo que yo tengo acá, ¿no? Dice where el objetivo sea mayor que alguna de las sumas de las cuotas. Entonces iría, fíjense, ¿qué significa el ENI? Porque esto lo vimos creo la semana pasada. ¿Alguno? Entonces que me muestre la oficina como la ciudad de la tabla de oficina donde el objetivo sea mayor que alguno de estos registros que me voy a volver acá. Ahora yo le hago esta pregunta y esto tenganlo en cuenta porque esto lo van a ver lo van a utilizar mucho para el parcial. Este es select sum de cuota from empleado agrupados por oficina. ¿Cuántos valores le va a devolver? ¿Uno solo o le puede devolver varios? Por ejemplo, el sum de cuota es este valor que yo tengo acá, ¿no? From empleado agrupado por oficina. Tengo dos oficinas, para representante y para dir ventas, ¿no? Son las dos. La de DIR general también. ¿Cómo? Hay otro que es DIR general. Sí, no lo había visto. Bueno, pero ¿me va a devolver un solo valor o voy a tener tres valores, uno por cada título que yo tenga ahí? Tres valores. Uno por cada oficina. Uno por cada oficina. Entonces, no tengo yo un solo valor, tengo tres valores. Si tengo tres valores, estoy en presencia en matemática de que cuando es igual a uno, a un solo número, utilizo un igual, digamos. Pero cuando tengo tres valores, estoy en presencia de qué? De un conjunto.
¿Se entiende? Voy a tener un conjunto formado por la suma de las cuotas para la oficina 12, otro para la suma de las cuotas de la oficina 21, otro para la suma de las cuotas de la oficina 13 y otro para la suma de las cuotas de la oficina 22 y otro para ninguno. Estamos, entonces me va a volver un conjunto de valores. Entonces esto que ustedes tienen acá en rojo, y eso lo tienen que tener en cuenta, me va a volver un conjunto de valores. Hay operadores que ustedes pueden utilizar para trabajar con conjunto y hay operadores que no pueden utilizar para trabajar con conjunto. Por ejemplo, el igual, yo puedo ponerle igual a todos los elementos de un conjunto, que sea igual, no sé, supongamos que el conjunto me devuelve 1, 2 y 3, que sea igual a 1 y que sea igual a 2 y que sea igual a 3. ¿Se puede hacer eso o no? No, porque están utilizando la teoría de conjunto. Ahora, este eni, sí, porque este eni es para teoría de conjunto. El que van a utilizar ustedes mucho, no me acuerdo si lo vimos en la clase pasada, es el in. Se escribe in. El in le dice que lo que está, digamos, supongo que sea este objetivo, este atributo. In significa como que esté adentro de los valores que me devuelve esa subconsulta. ¿Estamos? Entonces tienen que tener en cuenta, y a veces eso se lo van a marcar como error ya sea en el práctico o en el parcial, porque tienen que diferenciar cuáles son los atributos que pueden utilizar para cuando van a trabajar con un número o con una fecha, a los operadores que puedan trabajar con un conjunto, digamos, son operadores distintos. ¿No? Mirá, veamos otro ejemplo. Es mostrar la oficina y la ciudad de las oficinas cuyo objetivo sea mayor que toda la suma de las cuotas de los empleados agrupados por oficina. Vamos por parte, decía ya. ¿Cuál es la consulta principal? ¿Oficina y ciudad? ¿O objetivo o la suma de todas de las cuotas de los empleados? Esa sería la consulta principal. Y la subconsulta, ¿cómo escribiría yo la subconsulta? Select, mostrar que sea mayor que todas las sumas de las cuotas de los empleados agrupados por oficina. ¿Cómo escribiría yo? ¿Sería como esto que yo tengo acá o no? Select, sum de qué? Este es lo mismo que el anterior. No, acá variaba. Fíjense que acá el eni sea mayor que algunas, y acá el LOL le estoy diciendo que sea mayor que todas. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve o no, chicos, la diferencia? ¿Se puede ver o no, chicos? Sí, profe. Fíjense, el eni es que sea mayor que algunos de estos registros que tengo acá, y el LOL significa que sea mayor que todos los valores de la cuota. O sea que si acá hay uno que sea muy alto, entonces me va a pedir que el objetivo sea mayor que todo eso. ¿Estamos? Fíjense, este otro ejemplo es mostrar el número de empleados, el nombre y la oficina del empleado cuya oficina se encuentre en la oficina de la región este. Entonces, ¿cuál sería la consulta principal? ¿Cuál tomarían ustedes como consulta principal? ¿O cuál sería mi subconsulta? Siempre piensen por la subconsulta, si pueden identificar cuál es, ¿no? ¿Cómo hago yo? ¿Cuál sería la subconsulta? ¿Mostrar el número de empleado, el nombre y la oficina? O la segunda parte que dice cuya oficina se encuentre en la oficina de la región este. ¿Cuál sería la subconsulta ahí? ¿Qué es lo que tienen que resolver primero? Oficina se encuentra en las oficinas de la región este. Bueno, esa sería la subconsulta. Esa sería la subconsulta. Entonces, fíjense, yo tengo acá esta tabla. ¿Cómo hago yo para mostrar las oficinas que se encuentren en la oficina de la región este? Select, ¿qué cosa?
¿Cómo hago yo para mostrar? Fíjense, es la oficina que se encuentre en la oficina de la región este. Select. ¿Y cuál sería el campo que me tendré? ¿Cuál de estos campos tengo que utilizar? Oficina, ciudad, región, venta, objetivo o dirección. Región. ¿Región? No. Fíjense que acá dice cuya oficina se encuentre. Si yo quiero comparar esta tabla con esta tabla, ¿con qué campo lo voy a tener que comparar? Es como lo que yo le decía, no puedo comparar manzanas con peras. ¿Con qué comparo una cosa con otra? ¿Cuál es el campo que me va a permitir hacer que yo la pueda relacionar? Fíjense, porque esto es lo que le preguntaba en el parcial, ¿no? Y en el práctico. ¿Con qué campo tienen que comparar? Select. Fíjense, acá le está diciendo cuya oficina se encuentra en la oficina de la región este. Entonces, ¿cuál sería? Select, ¿qué cosa, chicos? Si yo quiero oficina, select oficina, from, ¿de qué tabla? ¿La tabla de empleado o la tabla de oficina? Oficinas. Select oficina, from oficinas, entonces voy a obtener este campo. ¿Y cuál es la condición? Where región igual a este. Where región igual a este. Entonces eso es lo que yo voy a tener. Select oficina, from oficina, donde región sea igual a este. Esa sería la subconsulta, que es lo que pusimos con rojo acá. ¿Y cuál sería la consulta principal? ¿Cuál sería la consulta principal ahí? CL, ¿qué cosa? Bueno, está sufriendo, por el práctico. Fíjense, select, ¿qué cosa? ¿Cuál sería? Le dice mostrar el número de empleado, nombre y oficina. Select el número de empleado, coma, nombre, coma, oficina, from, la tabla de empleado, where, y cuál es el campo ¿esto qué me va a devolver? La subconsulta que yo tengo ahí con rojo, ¿qué me devuelve? Me devuelve acá una suma, me devuelve la oficina, ¿qué me devuelve? Oficinas. Entonces, me va a volver oficinas, entonces va a volver este campo oficina de oficinas. Entonces acá, si yo quiero comparar esta tabla con esta tabla, ¿cuál es el campo que me tiene que hacer la relación? CL. ¿Cuál de los campos me va a permitir relacionar la manzana con la manzana? Y oficina de la tabla de empleados. Oficina de la tabla de empleados. ¿Y qué utilizaría ahí? ¿Qué operador utilizaría ahí? El igual. Porque esta oficina pues me vale un solo valor. Hay una sola oficina para la región este. ¿O pueden haber varias? Pueden haber más de una. ¿Podría ser IN? Podría ser una, podría haber más de una. En este caso, bueno, a ver cómo lo resuelven. Fíjense, acá ven que está el IN. El IN es el operador que se utiliza para teoría de conjunto. Me está diciendo que esta oficina, where, oficina, esa oficina esté dentro de los conjuntos de valores que me devuelve esa subconsulta, que es donde select oficina from oficina, que pueden realmente va a ser una o debería ser una, pero puede ser que tenga más de una oficina en la región este. ¿Estamos? Si yo lo coloco en igual y acá el select oficina from oficina o la región sea igual a este, tengo dos valores, yo le estoy pidiendo que oficina sea igual a esos dos valores. ¿Y puede un número ser igual a 2 e igual a 3 al mismo tiempo? ¿Se puede dar o no? ¿Puede ser un número igual a dos valores al mismo tiempo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ¿es lo mismo que yo utilice el igual o que utilice el IN? No. No. Entonces, porque a ver, Alfredo Cruz, ya que estamos con Alfredo, ¿cuál es tu LU? El 1265. Entonces, yo puedo decir que la LU sea
o que Alfredo Cruz sea igual a 1265 igual a o e igual a 1266, puede ser igual dos veces puede tener 2LU. No podría, digamos. Acá es lo mismo, digamos. Cuando yo quiero utilizar el igual es cuando yo sé que esta subconsulta me devuelve un solo valor. Si yo no estoy seguro que me devuelva un solo valor, tengo que utilizar alguno de los operadores de teoría de conjuntos, que en este caso es el IN. ¿Estamos? Fíjense que en este caso utilizamos el ENI o el OL, que el ENI significa que sea mayor que alguno de los valores, y el OL es que sea mayor que todos los valores, y el IN es que esté dentro de este conjunto de valores. ¿Estamos? Esto creo que lo vimos en la clase pasada, lo pasamos por muy rápido, digamos, pero acá lo van a aplicar. A ver, hagamos otro ejemplo. Usando su consulta, muestre los empleados cuyas ventas sean mayor que las ventas que María Asunta. ¿Está María Asunta? Sí, ahí está. ¿Cuál sería la subconsulta? ¿Y cuál serían las ventas de María Asunta? Fíjense que en este caso, ¿cuál sería la subconsulta? Yo le digo que me devuelvan las ventas de María Asunta. ¿Cómo harían esa consulta? ¿CL qué cosa? Empleado. Select nombre, con empleado. nombre. Bueno, pero yo quiero que me devuelvan las ventas. Entonces, ¿cuál sería el campo que corresponde a ventas? Select Ventas, ventas from, ¿de qué tabla? empleados, De la tabla de empleado. Where, ¿y cuál es la? sería Nombre igual a ventas. María Asunta. ventas, empleado. Donde el nombre sea igual a María Asunta. Pero fíjense que acá, bueno, acá entonces eso que me va a devolver las ventas que tiene María Asunta. ¿Y cuál es la venta que tiene María Asunta en este caso? ¿Cuál es el total de su venta? Solo una y es 392.000. 392.000. ¿Esa sería la subconsulta o la consulta principal? La subconsulta. La subconsulta. Entonces select venta from empleado where el nombre sea igual a María Asunta. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿cuál sería la consulta principal? Usando su consulta, muestre los empleados cuyas ventas sean mayor que las ventas de María Asunta. Yo quiero saber quiénes son mejores que María. ¿Quiénes son mejores que María? Antonio Bigger, que está ahí, ¿es mejor que María o no? ¿O tiene mejores ventas que María? María Asunta le da 392.000, ¿no? Entonces Antonio Bigger en ese caso, ¿tiene mayores ventas que María? No. No. Álvaro Jaumes, ¿tiene mayores ventas? Sí. Bueno, entonces quiero que me muestre todos los registros de empleados cuya venta sea mayor que la de María Asunta. Entonces, ¿cuál sería la consulta principal? Select, ¿qué cosa? Ventas from empleado. Si vos le escribís venta, lo único que te va a mostrar va a ser los totales, ¿no? Si yo quisiera mostrar, como dice acá, los empleados, yo le pondría un asterisco, select asterisco from empleado, ¿me entendés? Para que me muestre todos los registros de todos los empleados, si no solamente me mostraría las ventas. ¿Sí? Claro, sí. Entonces sería select asterisco from empleado, where ¿qué cosa? ¿Cuál sería la condición? Acá, ¿qué me va a devolver esto? ¿Un valor o un conjunto de valores? Un solo valor. Un solo valor que va a ser 392.000, digamos. Entonces, select asterisco from empleado, where, ¿y cuál es la condición que tengo que cumplir? Que tiene que ser mayor. ¿Qué cosa tiene que ser mayor? Las ventas mayores a ese monto. Las ventas mayores que este select que yo tengo aquí. ¿Se entiende, no? Select asterisco from empleado, where las ventas sea mayor que esto que tiene acá. Ahora, ¿con que yo escriba el mayor es suficiente? ¿O tengo que escribir como está en este caso,
mayor all o mayor any, o con el mayor solo ya es suficiente. Es suficiente porque devuelve un solo valor. Es suficiente porque en este caso devuelve un solo valor, pero podría pasar también que tenga dos María Asunta, ¿o no? Sí, Podría- puede tener dos títulos en la empresa. Claro, o puede ser María Asunta, no sé, tengo una María Asunta de Córdoba y uno de Buenos Aires. Entonces, en ese caso, que sea mayor, acá la subconsulta me va a devolver un conjunto formado por dos registros. Supongo que uno tiene 392.000 y el otro tiene 500.000. Entonces, sea mayor que qué. Si utiliza el mayor solo, no, creo que me va a dar un error. Tendría que decir mayor que all o mayor que any. Y eso no tendría que estar especificado en... Claro, tiene que estar especificado. Pero eso es como para que lo tengan en cuenta, digamos. En este caso no importaría, digamos, porque yo sé que acá, porque estoy viendo la tabla, tengo unos solos registros, digamos. Pero tienen que tener cuidado con eso, porque ahí puede ser que le salte el error y no sepan por qué le está saltando el error. Por ahí están haciendo, no sé, la venta de José Farfán y José Farfán figura más de una vez, digamos. ¿Estamos? Y a ver, hagamos la última vez. Mostrar la ciudad de empleado. Ah, bueno, fíjense que en este caso la subconsulta es una subconsulta de una tabla consigo misma. Porque acá tengo una tabla de empleado y acá tengo la tabla de empleado. Es como una subconsulta recursiva. Eso por curiosidad, nada, porque pueden trabajar con la misma tabla. Muchas veces le va a tocar eso en el práctico o en la práctica del parcial. Luego dice, mostrar la ciudad de los empleados con el título representante. ¿Cuál es la ciudad del cuál es la ciudad de los empleados? ¿En dónde está la ciudad? ¿En qué tabla está? ¿En empleado o en oficina? Oficina. En oficina. Entonces, y con el título representante, ¿y representante en qué tabla está? ¿Está acá en esta tabla de oficina o en la tabla de empleado? Empleado. Empleado. Entonces, ¿la subconsulta con cuál iría? ¿Con empleado o con oficina? Con empleado. Con empleado. Entonces, hagamos la subconsulta. La subconsulta, ¿qué tendrá que decir? ¿Cuál sería la subconsulta? CL, ¿qué cosa? Título. ¿Por qué título? Ah, select título. Bueno, pero para que se relacionen las dos, es como si tuvieran una clave foránea, digamos. ¿A través de qué se relacionan las dos tablas? ¿Cuál va a ser el campo que me permite hacer la relación? ¿Título? Oficina. Oficina, select, oficina, from, ¿la tabla de qué? Empleado. De empleado. ¿Y hay alguna condición? Where título sea igual al representante. Where título sea igual al representante. Esa sería la subconsulta o la consulta principal. La subconsulta. A ver. Select oficina from empleado, where el título sea igual al representante. Ya vamos. Y ahora la consulta principal, ¿cuál sería? Acá yo tengo oficina, ¿y con qué tengo que relacionar oficina? En la tabla principal, en la consulta principal, ¿qué es lo que tendría que escribir? Select, ¿qué cosa? Dice mostrar la ciudad del empleado, dice. Select, ¿qué cosa? From título. Select oficina from oficinas. A ver. Select ciudad from oficina. A ver. Parece que esto está mal.
ciudad from oficina, where oficina. Ah, está bien, perdón. Porque acá me pide que muestre la ciudad. Entonces sería select ciudad, que sería esta tabla, from la tabla de oficina, donde la oficina. ¿Y por qué usé el in? Y no usé un igual o usé un mayor. Porque acá oficina me va a devolver un valor, ¿no? Como va a ser 12, 21, 13, 11. ¿Por qué usé un in y no usé un mayor o un igual? Porque la subconsulta entrega un conjunto. Porque la subconjunta entrega un conjunto de valores. En este caso va a ser un conjunto de qué valores o de qué atributo. El atributo de oficina. ¿Estamos? Entonces acá, por eso le digo, donde esta oficina esté dentro de alguno de estos registros que yo tengo acá. Entonces supongamos que acá, ¿cuáles son los que tienen el título de representante? ¿Qué oficina tiene el título de representante acá? ¿El 11 tiene el título de representante? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otro valor le va a devolver? El 12. El 12, el 21, el 22. El 21, el 22. Todo. El blanco también. Hay uno que tiene un blanco. Entonces, estos son los conjuntos, esos son los valores que me va a devolver esta subconsulta. ¿Estamos? El conjunto de valores de esa subconsulta. Y luego le digo que oficina, que acá me muestre todas las ciudades de la oficina cuya oficina o cuyo campo de oficina esté dentro de ese conjunto de valores. Ahora, y creo que esto ya lo último, terminar la subconsulta. Por la teoría de este conjunto que ustedes ya vieron en los 2 primeros años, los 3 primeros años, un conjunto, ¿por cuántos valores puede estar formado? ¿Puede estar formado un conjunto por ningún elemento? ¿No ser el conjunto vacío? ¿Existe eso o no? Sí. Sí. ¿Puede estar formado por un elemento? ¿Un conjunto formado por un único elemento? También, para esta María Yunta, por ejemplo, un conjunto formado por un único elemento. ¿Y puede estar formado por varios elementos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ponerse a pensar, digamos, para que vean cuál va a ser el resultado que ustedes van a obtener. ¿Estamos? En la práctica esto lo van a hacer mucho más interesante, ¿no? Porque en la práctica van a tener 2 o 3 tablas y van a tener que hacer de una tabla a otra, digamos. Entonces tienen que ver cuál va a ser la subconsulta que van a hacer primero y cuál van a hacer después. Pero no es más que esto, digamos, que lo que estamos viendo ahora en la teoría, digamos, no es más que eso. Y es lo mismo que lo que le dije desde un principio, digamos. La precedencia, ¿quién les marca? La subconsulta que está... ¿La subconsulta o la consulta principal? ¿Cuál se hace primero? ¿La subconsulta o la consulta principal? La subconsulta, siempre se hace primero la subconsulta. Y si yo tengo 2 subconsultas, pongamos que yo tengo acá esta select oficina, que es un nivel 1, select zoom, acá tengo un nivel 2, y después tengo otro acá, otro where, donde tengo un nivel 3. ¿Quién se hace primero? ¿La subconsulta de nivel 3, la subconsulta del nivel 2 o la consulta principal? La de nivel 3, después la de nivel 2 y después la principal. Y después la principal. Bueno, eso ustedes tienen que tener en cuenta. Si ustedes tienen en cuenta eso, ya tienen un 90% del ejercicio resuelto, digamos. Porque lo demás es solamente aplicar eso que les estoy diciendo ahora, digamos. Pero no es más que eso. ¿Estamos? No sé. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Igual este tema por ahí puede ser hasta un poco complicado cuando ustedes lo ven por primera vez, pero después cuando ustedes lo empiecen a practicar se van a dar cuenta que tiene mucha lógica, digamos, que en realidad fíjense que esta sentencia no es muy larga de escribir, pero la tienen que pensar, digamos. No es que ustedes pueden escribir cualquier cosa y le sale. Tampoco pueden utilizar en
en el Progre no hay uno que le enseñe a hacer la subconsulta, digamos, no hay un editor de subconsulta, la tienen que escribir, digamos. Entonces la única forma de hacer eso es practicando, no hay otra forma, ¿no? Yo acá les dejo algunos ejemplos como para que ustedes vean, pero lo tienen que practicar. Y antes que pasemos al último tema, que el último tema es el más sencillo de todo, ¿tienen alguna duda de esta parte? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alumnas? Bueno, si no hay pregunta, pasemos al siguiente tema. Fíjense, lo último son las vistas. La vista dice que es una consulta que se presenta como una tabla virtual, y esto acá es virtual, dice, a partir de un conjunto de tablas de una base de datos relacional. Supongamos que yo, en el modelo relacional, ¿cuáles son los tipos de relaciones con los cuales ustedes van a trabajar? ¿Van a trabajar con relaciones de 1 a 1, o de n a n, o de 1 a n? De 1 a n. Solamente de 1 a n. Supongamos que yo tengo una factura que tiene un encabezado y tiene detalles, y yo esa tabla la quiero trabajar como una única tabla. Entonces yo lo que voy a hacer, dice, fíjate, tiene la misma estructura que una tabla, tiene filas y columnas, pero solo almacena la definición, no los datos. ¿Para qué se utilizan las vistas? Cuando ustedes entran, no sé, a su correo electrónico, o entran al Facebook, o entran a Twitter, lo que están entrando, lo que ustedes en realidad están viendo es una vista. No están viendo la tabla en su totalidad, están viendo lo que el diseñador quiere que ustedes vean. ¿Estamos? Fíjense que la forma de trabajar una vista se escribe create view, el nombre de la vista, as o alias, la sentencia CL que ustedes quieren, con la que ya vienen trabajando, la que estuvieron viendo ayer, digamos, from y el nombre de la tabla. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué me sirve una vista? Dice que les permite ocultar información, como yo les decía. Supongamos que yo estoy haciendo, no sé, soy el jefe de cómputo, pero yo no quiero que todo el empleado, tengo 2 o 3 DBA, pero no, 2 o 3 empleados, pero no quiero que ellos vean el sueldo de todos los empleados. Entonces yo lo voy a hacer trabajar con una vista, y no lo voy a hacer trabajar con la tabla real de sueldo. ¿Estamos? Entonces oculto la información. Puede simplificar la administración de los permisos de usuario, porque es mucho más fácil darle derechos a una vista que a una tabla en muchos casos. Puede mejorar el rendimiento en muchos casos, porque supongamos que yo tengo una tabla que tiene 5000 atributos, pero yo solamente utilizo 3 atributos siempre, no lo estoy exagerando, no voy a decir 5000, pero una tabla con 200 atributos, en vez de trabajar con los 200 atributos, trabajo con los 3, y es mucho más rápido, digamos. Por ejemplo, crear una vista de empleados que sea la unión de empleados con secciones, que es lo que yo le decía, una relación de 1 a n. Entonces, cell, create view, vista de empleado as, hago el CL con el que ustedes ya estaban trabajando en el día de ayer, pero esto ya es una vista. ¿Cuál es la ventaja de tener esta vista? En Progre no pasa esto, pero por ejemplo en Oracle, si yo modifico la vista, se modifican automáticamente los valores de la tabla. En Progre, si ustedes pueden modificar la vista, pero si la modifican, no se modifican los valores de la tabla. Es como si fuera una copia, pero no están trabajando con los datos reales. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, digamos. Pero lo bueno es que ustedes pueden trabajar con esto, y esto va a ser la unión de más de una tabla, digamos. Fíjense que en este caso yo tenía el nombre y el apellido por separado, y acá yo lo uní y lo trabajé y lo estoy viendo como un solo campo, digamos, apellido más nombre, y lo veo como con el alias nombre. Tengo el sexo, el nombre que lo defino como sección, todo de la tabla de empleados, con el join que relaciona las dos tablas, y trabajo estas dos tablas como si fuera una sola. ¿Estamos? Luego, cuando yo quiero trabajar, lo único que hago es select asterisco from vista empleado, y se trabaja igual que si fuera una tabla. Puedo hacer consultas sobre esa tabla, puedo hacer funciones de agrupamiento sobre esa tabla, puedo hacer subconsultas sobre esa tabla.
y es todo transparente. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí